doctor David Rojas Paico, constitucionalista, docente universitario, para conocer sus impresiones de esta situación, de este momento político en nuestro país, este enfrentamiento del legislativo que preside la congresista Alba de Acción Popular y el ejecutivo con el presidente Pedro Castillo. David, bienvenido como siempre a Ánfora 2021, buenos días. Buenos días, Néstor, también al amigo Risco y a todos los que están asociados a esta gran red televisiva donde se tocan temas de importancia para todo Perú. Y asimismo también espero que te haya ido muy bien en la gira que has hecho por el extranjero hace poco. Me imagino que te ha traído muy buenas cosas del sur. Sí, algunos temas importantes como el impulso al turismo sostenible que vamos a tener en los próximos días, que es una alternativa para las comunidades. En este tema que también está interesado y está involucrado el gobierno nacional con el plan de gobierno en el tema de impulsar el desarrollo rural y el turismo y las comunidades que tienen que ver con el turismo, como en el caso de Arequipa, del Colca, resulta sumamente importante. El turismo sostenible y que permite el desarrollo de las comunidades en torno a un atractivo, en este caso el turismo en el Colca, que no solamente es el turismo vivencial, el turismo natural, el termalismo, tiene una serie de diversidad en lo que se refiere a turismo que vamos a impulsar también a través de BIS. Pero ese es en el escenario, digamos, rural. En el escenario urbano, el escenario del legislativo, para ir centrando nuestra mira de análisis, David, y Claro, cerca, a 4 cuadras Palacio de bien. Gobierno. ¿Cuál es la lectura? Eh, Nosotros creo ya en tu oportunidad habíamos comentado en este programa el, el proyecto de ley que se había presentado para la reforma de varios artículos de la Constitución, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, el de las causales de vacancia del presidente de la República, donde se sustituía la incapacidad moral por la incapacidad mental, porque la incapacidad moral es bien difícil de demostrar. Otro de las reformas que se planteaban en ese proyecto de ley que estamos comentando era lo relacionado a sacar de la Constitución la atribución que tiene el Ejecutivo de pedir el voto de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 votos de confianza negados por parte del legislativo acarrean la disolución del Congreso, como bien pasó en la época del gobierno de Vizcarra, pues, que dio origen a que se haga elecciones complementarias para el Congreso y que feneció en el pasado 28 de julio. Bueno, lo cierto es de que al hacer esto y al mantener el legislativo su atribución de censura, lo que está viendo es una amputación al principio básico de la organización del Estado, que es el principio de la separación de poderes. De acuerdo a nuestra cultura jurídica, nosotros hemos adoptado el sistema de separación de poderes. Somos una república donde los poderes entre ellos se controlan, ¿no? Por lo tanto, no puede haber ningún poder por encima del otro, aunque en la práctica el modelo europeo prefiere el parlamentarismo y en toda América se prefiere el presidencialismo. Entonces es un régimen mixto, ¿no? Pero el legislativo tiene controles para el ejecutivo y el ejecutivo también tiene mecanismos de control para controlar el legislativo. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay que tener una lectura más allá de la interpretación solamente meramente normativo constitucional. Y la lectura, a mi entender, es la siguiente.
el objetivo fundamental de los grupos de derecha en el Congreso es vacar a Castillo, es sacarlo a como dé lugar a Castillo. Y entonces, en ese escenario se están dando varios pasos. Un primer paso fue el tema del anterior ministro de Trabajo, ¿no? Porque fracasó el tema del voto de confianza. Al final, sabían los congresistas de que negarle el voto de confianza era quemar una bala de oro de dos que tienen hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Sacar esa causal para ellos tener la posibilidad de negar el voto de confianza cuando crean conveniente, sin que entren a la causal de disolución del Congreso. Y enfilar sus baterías, como siguen enfilando, primero contra los ministros, y después va a venir el tema de la insolvencia moral contra el presidente Castillo. O sea, la perspectiva, la planificación de esta derecha que se expresa en el Congreso es que Castillo no culmine su mandato presidencial. Vacarlo como sea, a como lugar. Entonces la lectura es obvia de que está cegada porque esta insistencia vulnera que parte de una interpretación auténtica de la Constitución para la cual no tiene atribuciones el poder constituido, en este caso el Congreso, porque esa es atribución del poder constituyente. Estamos hablando del principio básico de organización del Estado. Entonces el Ejecutivo no se puede quedar con falta de control al legislativo. O sea, lo que quieren en la práctica es constituir un régimen parlamentarista, donde el Congreso haga lo que quiera y nadie le va a decir nada, ¿no? O sea, boicotear las políticas públicas que nazcan del Ejecutivo, porque para ellos de repente es comunismo. Entonces, en esencia, esto es lo que podríamos decir respecto a esta insistencia del Congreso de omitir la causal de voto de confianza como disolución del Congreso y no cambiar lo que habían propuesto inicialmente de la causal para vacancia del presidente de incapacidad moral por incapacidad mental. Eso es lo que podríamos decir respecto al tema que estás preguntando, mi estimado Néstor. Correcto, correcto. Entonces ahí también hay varias lecturas del comentario, David, y uno de ellos tiene que ver con los extremos, ¿no? El extremismo de derecha y el extremismo de izquierda. Una facción de Perú Libre, del grupo serronista, está señalando públicamente que no va a dar el voto de confianza. Entonces se le presenta cuesta arriba, esa es la pregunta, a la presidenta del Consejo de Ministros y al gobierno de Pedro Castillo el tema del voto de confianza como una primera interrogante. ¿Y qué es lo que tendría que hacer el resto? No los extremismos de derecha con el congresista Montoya, que decíamos en un comentario anterior, todavía no se ubica, que está en una ágora democrática y no está en un cuartel o en una base militar. Todavía no asimila, creo, esa situación, y el resto, o sea, no el extremo de derecha ni el extremo de izquierda, el centro, algunas posiciones de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, bueno, Juntos por el Perú, Vamos Perú, que están en la línea del equilibrio o de centro. ¿Cuál debería ser el actuar de Mirta Vázquez con respecto al voto de confianza para su gabinete, primero, con esa piedra en el zapato que constituye el ministro del Interior, y cuál debe ser el actuar para el otro escenario relacionado al voto de confianza, David, que tiene que ver con la insistencia? ¿Cuál deben ser desde el punto de vista constitucional el actuar de Mirta Vázquez en estos dos escenarios, teniendo como relación el voto de confianza? Bueno, primero hay que señalar de que el voto de confianza
es una institución señalada en la Constitución para los gabinetes que se constituyen. O sea, el primer voto de confianza que ha tenido el gabinete Bellido era porque ese Consejo de Ministros comenzó a trabajar. Entonces ellos han planteado sus políticas y han debatido y han aprobado darle el voto de confianza para que esté. Pero eso no me dio para que se siga bombardeando, por ejemplo, a Maraví con un criterio de cosas que habían sucedido hace 40 años y que no encajaban con la política propuesta por el Ejecutivo. Es más, el ministro Maraví había comenzado a solucionar problemas laborales. Estaba planteando la reposición de la negociación colectiva que ha sido suspendida por medidas económicas. Entonces, lo que estaba buscando era justamente reasumir ese papel tuitivo o tutelar que tiene el Estado para con los trabajadores, ¿no? Y eso a estos sectores reaccionarios no les parece, no les conviene tampoco. Entonces, es obvio que enfilaran la batería contra el ministro de Trabajo de ese entonces, pero como no había un argumento sólido para cuestionar su política, cogieron el colateral, que era la probable afinidad que podría tener en años anteriores con la ideología de su familia o de uno de sus familiares, ¿no? Es una cosa que no tiene nada que ver con lo que es la naturaleza de la censura, que es un juicio político, pero sobre la base de lo que se está ejercitando con el cargo como ministro, ¿no? Y en todo caso, yo entiendo que el ministro en el momento de la interpelación, o el exministro en el momento de la interpelación, demostró que no había absolutamente ninguna situación pendiente con la justicia, ningún antecedente policial. O sea, el tema ha sido ya escandalosamente direccionado para esto. Frente a esto, no queda otra cosa que recomponer el gabinete, y es lo que ha hecho Pedro Castillo. Yo creo que Pedro Castillo ha estado viendo ese momento en el que tenía que hacer esa medida, ¿no? El que tenía que recomponer su gabinete para poder continuar con lo que se ha planificado o lo que se ha planteado como propuesta en las elecciones, que es el plan bicentenario de un Perú sin corrupción, ¿no? Entonces, si tú analizas, el tema de la salud se está avanzando, el tema del gas también se establecen unas medidas, el tema de la seguridad alimentaria se está tratando de tocar a partir de la segunda reforma agraria, aunque esto está supeditado al presupuesto del próximo año. El tema de la reactivación económica supone una reforma tributaria, que es lo que estos sectores no quieren. Mira que hasta en los Estados Unidos se está dando el impuesto a las grandes riquezas. O sea, ellos están dando el ejemplo con estas cosas. Y acá en el Perú, ese es un escándalo, ese es comunismo, ese es chavismo, ese es socialismo. O sea, no quieren que haya una reforma tributaria, que sería la piedra angular para poder hacer las otras reformas, ¿no? ¿Por qué? Porque sin impuesto, o sea, como dice, ¿no?, la canción, sin plata no baila el mono, ¿no? O sea, tiene que haber una base económica para que las políticas públicas con enfoque en derechos humanos, que es lo que se está planteando, puedan tener resultados, ¿no? Y el punto trascendental, que es el que resume la posibilidad de hacer todos los anteriores, es el entrar al proceso constituyente, ¿no? Entonces, a mi entender, se ha trastocado las palabras de la primer ministro actualmente, en el sentido de que ella le han puesto como palabra de que ahorita no es necesario. Es cierto, o sea, hay que crear las condiciones, hay que entrar a un proceso de culturización de la población para que se dé cuenta que tenemos que refundar la República y tenemos que cambiar la Constitución partiendo de un nuevo contrato social, donde todo el pueblo soberano tenga conciencia de qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, ese es un tema que tiene que venir también acompañado con un proceso de comunicación, de culturización. Y entonces, en ese escenario de grandes cambios, ya la historia nos demuestra, en casos análogos como el ecuatoriano, cuando querían hacer su cambio constitucional en el año 2008, había sectores de extrema izquierda que consideraban de que esa transformación tenía que hacer vía el leninismo, ¿no? O sea, había la fórmula clásica del marxismo-leninismo.
y por otro lado la extrema derecha, que no quería ningún cambio. Entonces se dieron la mano la extrema izquierda y la extrema derecha. Pero Rafael Correa, ¿qué hizo? Se basó en el pueblo organizado, en los municipios, en las regiones, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en los clubes de madres, en los asentamientos humanos. Es decir, nutrió a los realmente protagonistas del cambio. Y fue así que pudo lograr el cambio constitucional, en contravención a lo que planteaba la extrema izquierda con una receta ortodoxa del marxismo-leninismo, y por otro lado, la derecha que toda la vida va a querer mantener el status quo. Algo parecido puede estar pasando en nuestra realidad. Y digo puede estar pasando porque en todas las tiendas políticas hay sectores, y creo de que en Perú Libre también hay sectores. Si no, tendríamos miembros de Perú Libre en el gabinete, como está el ministro de Trabajo y también como está el abogado propio Cerrón, ¿no? Que está siendo coronado por situaciones cuando fue él miembro de la policía. Es un tema que no tiene que ver nada con las políticas que pueda plantear como parte del gabinete, ¿no? Entonces ahí viene el voto de confianza. Este gabinete nuevo tiene que pedir el voto de confianza y el legislativo tendrá que dárselo, porque si no está boicoteando al gobierno que está instalado, ¿no? Ahora, que en Perú Libre haya sectores descontentos, ese es un tema que sucede en todos sitios. En Acción Popular, por ejemplo, hay un miembro de Acción Popular en gabinete y hay una corriente, hay que hablar de corriente dentro de Acción Popular, porque la presidenta del Congreso pertenece a una corriente más conservadora. No olvidemos que ella fue candidata a la vicepresidencia cuando postuló Barrenechea por Acción Popular a la presidencia, y Barrenechea es la que le ha posibilitado su carrera política de esa manera. Y no olvidemos también de que está ligado pues a los sectores más conservadores de Acción Popular, que son los que han convocado algunos constitucionalistas que tienen su corazoncito a la derecha y que son los asesorados en esta interpretación auténtica de la Constitución para sacar adelante la posibilidad de dejar de lado a la causal de disolución del Congreso por no darle voto de confianza al Ejecutivo. Entonces, hasta este momento, si la primer ministro pide voto de confianza, esa ley todavía no rige. Entonces, el Ejecutivo, el Legislativo tiene que discutir si le da o no le da el voto de confianza. Y ahí veremos quién es quién. Yo pienso que tienen que darle, porque si no estarían ratificando su ánimo de boicotear al gobierno de Pedro Castillo legítimamente elegido, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? La gran pregunta que se hacía Lenin cuando hizo la revolución. Ya estoy en el caballo, ¿qué hago ahora? ¿No? Entonces, ante esta situación, yo creo que la población tiene que también pronunciarse, ¿no? Porque al final de cuentas el pueblo es el soberano. Y entonces el pueblo no puede permitir que haya una manipulación burda por parte de estos sectores interesados en querer ser ellos los que ponen la regla de juego y dejar de lado la posibilidad de cambio hacia una mejora de la democracia. Y ha habido un indicador también del ánimo que tienen estas personas o estos sectores dentro de los partidos políticos. Según la reforma política aprobada gracias al referéndum de Vizcarra, todos los partidos políticos tenían que acreditar 25.000, un promedio de 25.000 militantes a nivel nacional, y tener acreditar organización en comités, es decir, que se reúnan mediante actas, evidencias, actas. Caso contrario, pierden su matrícula como partidos políticos ante el Jurado Nacional Electoral. Entonces, frente a las elecciones del próximo año para elegir gobiernos locales y regionales, ¿qué han hecho estos señores? En primer lugar, han pateado la fecha de inscripción de postulantes al próximo año, al mes de enero del próximo año. Y han congelado la disposición entre los partidos políticos para que por esta última vez sigan con las mismas reglas. ¿Y quiénes han aprobado eso? En pleno, Renovación Popular, Fuerza Popular,
el partido de, una medida. Entonces, me hago adicional, ¿no? Ninguno de esos partidos tiene organización a nivel nacional. Entonces ahora podemos entender por qué Uribe quería ser pues, el protagonista principal en este gobierno de Pedro Castillo, sabiendo que la población no votó por Perú Libre, votó por lo que planteó Pedro Castillo en el plan bicentenario, un Perú sin corrupción. Entonces, ese es el tema que hay que desarrollar. No estamos en una, como yo pienso que Perú Libre considera que está en una situación subjetiva de lo que se denomina pre-revolucionario, ¿no? Donde se pueden hacer grandes cambios y lo primero que se hace es pedir la Asamblea Constituyente, cuando todavía en la conciencia no hay bien claro qué significa eso. Por otro lado, la derecha también está pidiendo un referéndum para que no haya constituyente. O sea, el tema se basa en la posibilidad de un cambio de constitución, pero no se discute qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Que es lo que el Congreso debería promover, es que quiere legislar para el bien de todos, ¿no? Y no enfrascarse en una lucha simplemente de querer sacar al presidente porque no le gusta que gobierne un hijo del pueblo, ¿no? Yo creo que eso está más claro que el agua. Eso es lo que te podría decir con respecto al tema. Antes que me olvide, definitivamente este proyecto de insistencia cae en el campo de la inconstitucionalidad y tendrá que ser el Tribunal Constitucional, que todavía no es sustituido por lo que quieren ellos, tendrá que ser el que resuelva este tema interpretando la Constitución como debe ser. Correcto, correcto. Y lo cierto es que en todo el escenario, la experiencia de Mirta Vázquez en el Congreso de la República, ha sido presidente del Congreso, va a jugar un papel importante, y los contactos que tiene para, primero, el voto de confianza a su gabinete y luego ver antes de la votación de la insistencia de esta interpretación auténtica que han realizado del voto de confianza. Vamos a estar atentos y solamente creo un comentario final con respecto al tema de la Constitución, de la nueva Constitución. Lo que he recogido en Arequipa, David, y lo comento también con todos los televidentes. Eso tiene connotaciones internacionales, entonces. De dirigentes, totalmente, de dirigentes de la Federación de Trabajadores de Arequipa, que es la institución gremial más importante, y vamos a tener entrevistas sobre el tema, pero yo lo que adelanto es que decían con respecto a la segunda reforma agraria, está muy bien que se dé el desarrollo necesario al agro, pero la visión tiene que ser desarrollo rural para enfrentar ese rompimiento que ha existido con el Estado, en el Estado antes de que asuma el gobierno Pedro Castillo, y que ha puesto, creo, el dedo en la llaga y que lo manifiesta muy bien en el plan bicentenario. Tiene que haber desarrollo integral en el tema rural. Claro. Y eso ya en la práctica, pequeño nomás, David, y en la práctica eso significa que ya estamos con hechos demostrando la necesidad de modificar la Constitución. No modificar, sino de refundar la República. O hacer nueva, cualquiera sea la visión. Claro. Lo que pasa es que los temas justamente tienen que venir de la base. Acá tiene que haber una democracia radical, de abajo hacia arriba. No es la organización en la población es la que tiene que definir qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y me parece que en este caso el agro ya requiere pues una atención desde mucho tiempo atrás, porque si tú te das cuenta, en los años que tenemos de económico dentro del modelo neoliberal, a quienes siempre privilegiados son los grandes, ahora se llama gran latifundio, ¿no? De hectáreas que tienen casi el 75% de las hectáreas en la costa, la tienen estos 13 grupos empresariales que se dedican a la industria alimentaria, envasar la industria alimentaria, a cultivo de agroexportación, ¿no? Y no se ve la seguridad alimentaria
que viene desde el campo, del campesinado, que es el que produce artículos de pan llevar, y más bien lo que se efectiva es la importación de productos de pan llevar, pagando mano de obra de otros países y el desmedro de lo que sucede en el campo, ¿no? Entonces, una serie de cosas que hay que ajustar. Yo por eso dije de que el tema de la segunda reforma agraria se va a comenzar a viabilizar a partir del próximo año con los recursos que haya y con los proyectos que se planteen. Y está muy bien que los principales interesados, que son los trabajadores del campo, tengan que mostrar su voz, porque son ellos los que tienen que decidir qué es lo que se tiene que hacer. Correcto, correcto. Y solamente ya para el comentario final de mi parte y con las gracias, David, son comentarios internacionales de la Federación de Trabajadores de Arequipa. Señalar que en Tumbes se va a desarrollar este fin de semana también un encuentro en la que va a estar presente el ministro de Agricultura con respecto al desarrollo del campo, el desarrollo agrario. Entonces, por ahí vamos a ir a tener ya una idea de que el desarrollo del campo no solamente es el tema agrícola, sino es un desarrollo integral de lo que significa el área rural de nuestro país.